Muy bien, chicos. Hemos visto que antes de Lamarck se pensaba que los seres no cambiaban, eran inmutables. Pero Lamarck, ¿qué cosa propone? Que los seres se van transformando por necesidad. Hay transformismo, que una fuerza interna los iba cambiando y que se iban acomodando el medio ambiente. Ejemplo que vio la jirafa. Wallace y Darwin mejoran ese postulado porque ellos, ¿qué cosa aumentan? Fundamentalmente dos cosas. La variabilidad innata y la selección natural. La competencia por el medio justamente depende de estas variaciones. Los seres que tienen las mejores características logran sobrevivir y los otros van a ser, ¿qué cosa? Eliminados. Digamos que la selección natural elimina a los que son menos aptos y deja sobrevivir a los que tienen las mejores características. Si el cuello lo tiene más largo, la jirafa, y puede comer plantas de altura, las que están abajito compite con menos posibilidades. Esa es la selección natural. Siempre ha pasado. Pero pasa el tiempo y surgen nuevos conceptos, surgen nuevos conocimientos. En la época de Darwin no se conocían aún los postulados de Mendel, de la genética. Fueron presentados, fueron descubiertos por Mendel, pero no se consideraron hasta el siglo XX, empezando el siglo XX. En el siglo XX ya la genética pues da un vuelco, ¿no? Porque hay nuevos descubrimientos, se demuestra que lo que decía Mendel era cierto y ya la genética se pone de moda. Para esa época se habían descubierto ya las radiaciones, para esa época ya se podían incluso, se podían inducir mutaciones y cambios. Entonces se empezaron a descubrir las fuentes de las variaciones, por qué los seres cambian. Darwin no sabía, incluso la teoría, el postulado de Darwin era tan osado para la época que pues incluso lo ridiculizaban a Darwin, ¿no? Lo ponían en los diarios de la época con cabeza de Darwin, cuerpo de mono, porque según ellos decían que Darwin asumía que nosotros venimos del mono, cosa que nunca fue así. Darwin en su libro El origen del hombre, que no fue tan fuerte como el origen de las especies, él propone que nosotros y los chimpancés y los gorilas, no que venimos uno del otro, sino que alguna vez tuvimos un ancestro común. Recuerda que a partir de ancestros se van originando por especiación y radiación adaptativa, ¿no? Y que fuimos alguna vez cercanos. No que venimos del mono, sino que de ese ancestro pudieron surgir la línea de los chimpancés y por otra línea de qué cosa, del hombre. Eso propone él, cosa que ahora se ha mostrado que es así, ¿no? Por las situaciones evolutivas. En el siglo XX, empezando el siglo XX, 1901, 1902, un estudioso, Hugo de Bryce, y otros, como Bateson, ¿no? Como Morgan, hablaban ya de situaciones como mutaciones, ¿no? Genéticas. El más conocido, Hugo de Bryce. Hugo de Bryce propone que solo las mutaciones son la fuente de variabilidad y de cambios. Las mutaciones, él le llama evolución por saltos, es decir, que un organismo podría por una mutación cambiar a un organismo totalmente distinto, incluso mucho más grande, con nuevas características totalmente distintas, ¿no? Con super alas, con un brazo más, con un cerebro grande, ¿no? Que una sola mutación podría producir una especie. En algunos casos podría pasar, como te explicaba, en la especiación simpática, donde por duplicación del número de cromosomas salen plantas con 4N cromosomas, ¿no? Con 6N cromosomas. Pero eso no es tan continuo. Podría darse, es un factor más. Eso nos explica, esto nos demuestra que no hay un solo factor de evolución, sino que pueden haber muchos factores. Uno es la selección natural. Incluso algunos despertaron, ¿no? O volvieron a retomar la idea de Lamarck y le llaman neolamarquistas. Imagínate ahí todo eso. Entonces, de Bryce dice que además hay otra mutación y que surge un ser distinto, ¿no? Otro. O sea que hay grandes saltos, le dice grandes saltos evolutivos. Especie A, especie B, especie C, por mutaciones. Entonces, esa es la teoría en síntesis de Hugo de Bryce, que solo la mutación produce. En realidad, es una fuente más de variación. De hecho, se considera, ¿no? Otra época, otro tiempo. Deben pasar varias décadas para
para ese tiempo ya se estaban demostrando que los genes estaban en los cromosomas. Ya Morgan había demostrado que los cromosomas son los constituyentes físicos de la herencia y que ahí están los genes. El ADN todavía no se había descifrado exactamente para esa época. No se sabía que tenía forma de una hélice, aún no. Todavía no se descubría que había adenina, guanina, citosina. Eso fue por 1935. Mira cómo los descubrimientos van cambiando las ideas. Ese es construir una teoría. Ese es construir las teorías de la evolución. O sea, no es de evolución un solo punto. Hay muchísimos factores que demuestran que el proceso sucede de una forma, de otra forma y de otras más. Y todos esos factores, consecuentemente, ¿qué cosa logran? Las transformaciones de las que te he comentado, ¿no? Eso sucede con las teorías que te he explicado. Te contaba que Darwin no pudo demostrar porque habían variaciones. He ahí lo oscuro de las teorías de Darwin y Wallace, ¿no? Hay variaciones, pero ¿por qué? No sé, pues para esa época no se conocía lo que era meiosis, no se conocía lo que era recombinación genética, no se conocía lo que era ADN. Entonces habría que explicar de algunas otras formas. Lamarck trató de explicar los cambios por transformación, pero luego se demostró que no. El neodarwinismo se fundamenta en los postulados de ¿qué cosa? De Darwin. El neodarwinismo se llama así justamente, neodarwinismo. Durante muchos años se olvidaron de Wallace, injustamente. En los tiempos actuales se ha retomado Charles Darwin y Alfred Wallace. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. No, los dos fueron los que postularon la teoría. Entonces, la teoría también llamada de la síntesis moderna o teoría sintética. ¿Por qué sintética? Porque considera los planteamientos de Darwin, pero utiliza otros conocimientos. Lo que se ha descubierto, entonces ahora es utilizado por esta corriente, ¿no? Varios estudiosos. El más conocido, el más famoso, el representante, Teodosio Dobzhansky, con su libro La genética y el origen de las especies. Habían habido otros, ¿no? Ha habido otros estudiosos, ¿no? Wright, Simpson, pero el más conocido, Dobzhansky, Huxley, ¿no? Incluso por ejemplo, Ernest Haeckel fue un propulsor del neodarwinismo en Alemania, ¿no? O sea, las ideas de Darwin las hace conocidas, y así muchos estudiosos que consideraban que los conceptos de Darwin eran totalmente verdaderos, válidos. Sin embargo, había situaciones que explicar. ¿Por qué se considera la genética y el origen? Porque para esta época ya se había demostrado que Mendel tenía razón cuando postula los patrones de transmisión, ¿no?, de la herencia. La genética y el origen de las especies. Compara Darwin el origen de las especies. No considera genética, acá sí. Dobzhansky considera además otros factores. Se basa en el postulado de Darwin y Wallace, pero también en los conceptos sobre los conocimientos sobre mutación. Dice, tiene razón. Las mutaciones producen cambios que ayudan en el proceso de evolución. Ajá. Entonces considera a la genética de poblaciones. Ya muchos estudiosos comenzaron a estudiar probabilidades, ¿no?, de cómo se transmiten las características. Y surgen probabilidades de cómo serán las poblaciones, cómo es la probabilidad de que salgan tus hijos. Como te conté, la genética en esa época se pone de moda. Entonces, ¿cómo será tu hijo? ¿Cómo serán los nietos? Hay formas, entonces salen los matemáticos a explicar esas situaciones. Y sale la genética de probabilidades, ¿no?, o la genética de poblaciones, ¿no? Hay un libro interesante que habla sobre equilibrio genético, ¿no?, de Hardy Weinberg, un médico y un matemático, ¿no?, que postulan cómo las poblaciones podrían cambiar. Esos conceptos se utilizan también. Ajá. Y también considera los principios o leyes de ¿qué cosa? De Mendel. Dice que las leyes de Mendel pueden explicar el patrón de ¿qué cosa? De transmisión. No como decía Lamarck, por transformación y herencia, sino que hay un patrón de transmisión. ¿Qué probabilidad? 1/4, 3/4, si el hijo es así, si la mamá es así, si el padre es así, ¿viste? Ya son probabilidades. ¿Leyes de qué cosa? De Mendel. Pero rechaza, el neodarwinismo, ¿qué cosa rechaza? Los conceptos de quién, la teoría de quién, de Lamarck. Dice, no.
Los seres no cambian y esto se hereda. La característica que se adquiere no se hereda. Solo se hereda, dice el neodarwinismo, lo que es producto de ¿qué? De las mutaciones genéticas. En la actualidad se asumen otros conceptos. La variabilidad por meiosis, las migraciones genéticas. Hay un concepto que se llama deriva génica, que después te voy explicando. Pero son los 4 postulados más importantes sobre las teorías de la evolución. Hay muchas más. Han surgido corrientes como el neutralismo, ¿no? Como te contaba, ¿no? El fijismo anterior a eso, ¿no? Que decía que los seres no cambiaban, sino que eran fijos, que Dios los había creado de una manera y que no cambiaban, y que más bien habían catástrofes, ¿no? Como la idea del catastrofismo de Cuvier, que decía que los seres eran creados, eran formados, y cuando las especies degeneraban o se volvían malos, había una gran catástrofe. Según Cuvier, la última gran catástrofe fue el diluvio universal. Y a partir de ahí, entonces surgieron, ¿qué cosa? Nuevas especies, nuevas especies, nuevas especies. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Entonces, así, en la actualidad hay muchísimo más que hablar. En los conceptos de Margulis, ¿no? Margulis, la estudiosa americana que propone la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Margulis propone que las procarióticas se han fusionado para formar eucarióticas y que puede haber evolución por selección natural, que las mutaciones son importantes, pero también la fusión, que nosotros, por ejemplo, tenemos que tener en nuestros intestinos bacterias que nos ayudan. Nosotros nos ayudamos, ellas nos ayudan. Es la simbiosis propuesta por Margulis. Y dice que hay procesos simbióticos que permiten la unión de uno, de otro organismo, y así los seres pueden competir con mejores probabilidades y sobrevivir. Más que competencia pura, también simbiosis. Es otro postulado. Ojo que no se opone a la teoría de Darwin, simplemente que complementa y dice ella que es un mecanismo adicional a la selección natural. Entonces, como te decía, hay muchos mecanismos y muchas formas de cómo los seres han ido, ¿qué cosa? Cambiando, formando, considerando todo lo que conocemos. Conceptos de Lamarck, uso y desuso, fue postulado pero se fue dejado de lado. Conceptos de Darwin, conceptos de las mutaciones, el neodarwinismo y las ideas actuales. Hoy se consideran entonces muchos factores y muchas situaciones que nos explican por qué se produce la variabilidad.